Bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación de Aquí se piensa Chile. Estamos transmitiendo desde una sala de grabación en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Valparaíso. Y hoy día vamos a conversar de el futuro ecológico de las regiones. Tenemos dos invitados, dos interesantísimos invitados. Quiero dar la bienvenida en primer lugar a Juan Luis Celis, ingeniero agrónomo, doctor en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile, profesor titular de la PUCB, esto es más largo, investigador del Centro Regional de Investigación e Innovación para Sostenibilidad de la Agricultura y los Territorios Rurales. Juan Luis, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aunque tú eres de la casa, en realidad nos damos la bienvenida mutuamente, local, ¿no es cierto? Y queremos agradecer especialmente al profesor Pablo Márquez, profesor titular de la Pontificia Universidad Católica, profesor externo de Santa Fe Institute, formado como ecólogo, pero en un trabajo siempre interdisciplinario, a quien le agradecemos que haya venido desde Santiago aquí a Valparaíso a conversar con nosotros en Aquí se piensa Chile. Un placer. Muchas gracias, Pablo. Vamos a partir presentándote un poco cuál es tu trayectoria, qué es lo que has hecho, tus áreas de investigación, etcétera. A ver, tú me corriges si yo me equivoco y digo algo que no corresponde. En lo que yo decía recién, tú te formaste como ecólogo y tu carrera, tu trayectoria estaba marcada por la colaboración interdisciplinaria con físicos, matemáticos, científicos sociales, para identificar principios que subyasen estructura y dinámica de sistemas ecológicos. Eso es uno, ¿no? Caracterización de la complejidad de sistemas ecológicos. Y el trabajo actual tuyo es emergencia de la diversidad ecológica, que ya lo vamos a explicar un poco, impacto del cambio climático en la biodiversidad, etc. Cuéntame tu historia. ¿Cómo llegas a la ecología y cómo llegas a donde estás ahora en tu trabajo investigativo? Mira, yo estudié en Concepción, primero que nada. ¿En la Universidad de Concepción? En la Universidad de Concepción. Entré a estudiar biología marina. ¿Ya? En alguna medida motivado por en los tiempos de Jacques Cousteau. Jacques Cousteau, claro. Y además, todo lo veíamos en la televisión. Y además porque tuve un excelente profesor de biología, ¿no? Ya. Y yo creo que eso fue lo que me decidió a que la biología era interesante, la entendía, me gustaba. Y emprendí ese camino y, bueno, al tiempo la biología marina no me gustó tanto porque veía que había mucho énfasis en producir profesionales para la empresa de la salmonicultura en ese minuto. Ese era como el foco y pensé que me gustaba algo más como básico, más fundamental y me cambié a la licenciatura en biología. Terminé ahí y hice mi tesis yo de licenciado con Juan Carlos Ortiz, un herpetólogo, me fui a trabajar con lagartija al altiplano. Y estuve ¿Del sur al norte? Del sur al norte, porque yo soy de Santiago originalmente, pero me fui al altiplano y estuve solo viviendo ahí con las patas y el buche, literalmente, ¿no? En Isluga. Isluga, claro. En Isluga. Sí, conozco Isluga. Claro, entonces yo... ¿En el altiplano? En el altiplano, sí, claro. ¿no? Y de ahí, bueno, conocí a mucha gente, me preparé mucho también y me fascinaba mucho la antropología, bueno, después conocí a todos los antropólogos, arqueólogos famosos de ahí. Y vivía en un pueblo, iba a colectar a un pueblo que ahora está muy famoso, que se llamaba Colchane. Sí, claro. Que antes nadie conocía. Claro. ¿no? Y ahora está en la primera plana, aparece en todos los medios. Exactamente. Entonces yo tengo una historia migración larga con Colchane y después me vine a la Católica y a empezar a trabajar como ayudante de investigación, fui profesor instructor y salí con una beca persiguiendo a un hombre que me interesaba mucho y este es el otro dato curioso, me fui a un lugar poco glamoroso en Estados Unidos, donde estaba esta persona que es conocido por una serie de televisión. Y te voy a decir el nombre de la ciudad, se llama Albuquerque, que es Breaking Bad. Breaking Bad, pero claro que sí, pues. Claro. Te lo hemos visto con mi hijo, esa serie, sí, Breaking Bad, claro. Entonces Breaking Bad se hace en un lugar que, bueno, Albuquerque y Nuevo México es uno de los tres estados más pobres de Estados Unidos, ¿no? Pero tiene este glamour de que convive con la riqueza y la intelectualidad extrema, que está como a 100 millas, que está Santa Fe. Porque Santa Fe está cerca de Los Álamos, donde estaban todos los físicos, premios Nobel, etcétera, asociados con la bomba, y después siguen durante la Guerra Fría, sigue ahí un contubernio de intelectuales que imaginan esta cosa que es el Instituto Santa Fe,
que es justamente un lugar donde se practica ciencia sin frontera, ¿no? Sin fronteras disciplinarias. ¿No? Ellos se dan cuenta, principalmente Murray Gell-Mann, que este hombre que inventa, claro que sí, el que inventa los quarks, sí, con Cowan y otra gente generan fascinante esta idea. Sí, ¿tú llegaste a qué edad llegaste ahí? Yo llegué ahí en la década de los 90, ¿no? Estuve en el 94, fui eventualmente fellow internacional, y ahora hace muchos años soy profesor externo, como 100 otros más que hay, y miembro también del Science Steering Committee. Entonces estoy bien metido, voy todos los años allá. Y es una experiencia como una pequeña acrópolis, ¿no? De hecho, tiene afuera, pusieron ahora, ¿no? Las mismas palabras de la acrópolis, diciendo, ¿no? Aquí que el que no sabe matemática o geometría en ese caso, ¿no? Que se abstenga. Pero es bien interesante, y lo que me lleva y lo que me motiva en términos más intelectuales ahora es justamente entender eso de la complejidad. Pero tú fuiste detrás de un maestro, dijiste, o de Sí, de Jim Brown. No el cantante, pero se llama igual, que él crea una disciplina que se llama la macroecología, que es una mirada más estadística, más física de los sistemas biológicos en general y ecológicos en particular, que pretende descifrar o develar, por así decir, cuáles son los grandes principios, las grandes leyes, entre comillas, naturales, ¿no? Que podrían existir, y bueno, y la cosa es luego tratar de explicarla. Ahora, la ecología como disciplina es relativamente reciente, sobre todo en Chile, ¿no es cierto? Más o menos. O sea, sí. tú has participado un poco en la historia de esa disciplina. Bueno, esto es reciente, pero tiene antecedentes bien antiguos. Entonces, desde el 1700, bueno, Aristóteles era una persona muy preocupada por la naturaleza y describir los animales a través de la zoología, etc. Pero la ciencia ecológica tal como la conocemos ahora, que está preocupada, ¿no? de entender el funcionamiento, los intercambios de materia, energía e información que efectivamente afectan el funcionamiento de los ecosistemas y también al hombre como parte, yo diría que empieza con los grandes naturalistas conocidos, Humboldt, Wallace y Darwin, ¿no? Que dan como los primeros cimientos de caracterizar o darse cuenta de la complejidad que tenían estos sistemas. De hecho, cuando Darwin termina su libro famoso, ¿no? El origen de la especie, habla de este banco enmarañado con tanta diversidad de especies y cosas dando vueltas, y darse cuenta de que detrás de toda esta complejidad existen leyes fundamentales, que es su principio de selección natural, ¿no? Y esa ecología que tú nombraste anteriormente, esa macroecología, ¿no? Macroecología. ¿En qué está hoy? ¿Cuál es el...? Mira, ha evolucionado y se ha metamorfoseado en varias cosas, y una de ellas es justamente el énfasis en la importancia de los flujos de energía y en particular del metabolismo de los organismos, ¿no? Porque el metabolismo y el tamaño asociado del sistema caracteriza la escala de tiempo en la cual actúan, los requerimientos de energía que tienen, y uno a través de esa mirada, si uno mira los sistemas a través del metabolismo, se da cuenta de que las cosas se simplifican mucho. Entonces, ha permitido, yo creo, entender la existencia de ciertas leyes bien generales que nos permiten reducir la diversidad o la complejidad más que nada, ¿no? A ciertos principios bien básicos, que tienen que ver con cómo efectivamente los organismos están diseñados de tal manera de poder distribuir eficientemente la energía dentro de esta biomasa, ¿no? Porque imagina que nosotros somos un montón de células, y a todas partes tiene que llegar alimento y se tienen que sacar los productos de desecho. Entonces, ¿Cómo se resuelve ese problema? Y el cómo se resuelve es a través de una red con ciertas características, que si uno estudia esas redes se da cuenta que esas redes no son solamente privativas de este tipo de organismos, sino que existen en sistemas naturales como entre redes de ríos, ¿no? Y son cosas que están permeando mucho más de lo que pensamos. O sea, hay fenómenos que recurren a distintas escalas. Entonces eso es... encontrar esos principios ha sido bastante interesante. Y la ecología
hoy día se reconoce estatuto de ciencia, porque antes la miraba como una disciplina, no sé, comienzo hasta esotérica o pseudocientífica o qué sé yo, pero hoy día creo que ya está reconocida. ¿Y cuál es la relación con las otras ciencias? Claro, Por sí. decirlo, las ciencias duras, no sé. ¿Ah? Sí, ahora un ecólogo, o sea, un biólogo que ecólogo, porque hay que decirlo, ¿no? La ecología es como una subdisciplina, tiene fundamentos, o tiene que tener cursos de matemática, física, química orgánica, que es una frustración muchas veces porque los que llegan a estudiar ciencias ambientales, ecología, quieren irse al campo, ¿no? Claro. Quieren estar ahí en los bosques o en el desierto, mirando animales, midiendo cosas, pero tienen que darse cuenta de que hay que tener una base científica súper sólida que te permita justamente entender cómo funcionan los sistemas naturales, que al final del día, como los filósofos quieren entender el mundo, nosotros queremos entender también el mundo natural, ¿no? El mundo natural que es compuesto por los otros seres vivos con los cuales estamos compartiendo este planeta. Gracias, Pablo. Y vamos a ir contigo, y entiendo que hay un vínculo entre ustedes. Tú fuiste alumno en doctorado de Pablo. Postdoctorado. Y también me gustaría que me contaras un poco cuál es el área de tu investigación, tu dedicación. Entiendo que es la intensificación ecológica, la agricultura y la conservación de la biodiversidad. Te has interesado en la agricultura sustentable, en los viñedos, en un tipo de viñedos distinto a los que conocíamos tradicionalmente. Cuéntanos también un poco de tu historia, Juan Luis. Bueno, sí, yo también di una vuelta porque también motivado por Jacques Cousteau y por Félix Rodríguez de la Fuente, que tenía una enciclopedia que se llamaba Fauna. Sí, claro, Fauna, coleccionable. Una coleccionable que tenía un documental los días sábados de la mañana. Yo la tuve también, yo la coleccioné también. Exacto, obviamente que en esa época uno percibía esas cosas inspiraban. Y también una historia muy ligada al campo, la naturaleza siempre estuvo ahí. Entonces, ¿cómo trabajo en la naturaleza de alguna manera? Y entré a estudiar agronomía. Y cuando estudié agronomía, me di cuenta que todas las carreras de agronomía en esa época tenían un énfasis muy productivo. En los 90 estábamos en el boom frutícola. Chile abierto al mundo, las exportaciones frutícolas, entonces había un énfasis muy productivo. Y yo no encajaba mucho en esa énfasis muy productivo, entonces dije, bueno, ¿cómo entender más la relación las plantas, el suelo, la naturaleza? Y entré a estudiar a la Chile un posgrado, primero un magíster y después un doctorado, y ahí se me abrió el mundo prácticamente. Era donde yo debería haber estado en un principio. Y claro, y de ahí adquirí todos los conocimientos de ecología y volví, después ya de haber trabajado en ecología, encontré el link con la agronomía, justamente. ¿Y los viñedos? Ahora no, así brevemente, después podemos profundizar más en ello. Bueno, es que parte de la agricultura ha sido parte del problema de la pérdida de biodiversidad a nivel global. Claro, la agricultura por un lado genera alimento y por otro lado depreda, ¿no es cierto? O sea, pero no histórico, esto viene post-revolución verde prácticamente a principios del siglo XX, el boom de primero la síntesis de fertilizantes, después el mejoramiento genético y la agricultura se transforma desde una pequeña agricultura campesina de subsistencia a esta gran agricultura, el agribusiness como le dicen, con grandes extensiones de monocultivo, y eso tiene un impacto que en un principio no lo vimos, con monocultivos muy demandantes en insumos, y obviamente que eso empezó a tener un impacto en el uso del suelo, en la pérdida de biodiversidad. Entonces, dado ese escenario, uno dice, bueno, y ahí vienen los viñedos, los paltos, bueno, dice uno, ¿cómo transformar los sistemas agrícolas hoy que dependen de la naturaleza? Y de un concepto que podemos conversar, que es los servicios ecosistémicos o la contribución de la naturaleza a las personas, en aliados de la conservación. Y cómo hacer que estos sistemas incorporen biodiversidad y al mismo tiempo sean igualmente productivos, porque hay que alimentar una población global creciente. Y eso es lo que me motivó a empezar a meterme en esos temas. Ya, ¿y fuiste alumno de él? ¿En qué? Yo trabajé con Pablo, hice mi postdoctorado, financiado obviamente por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, en ecología urbana, como
parte de lo que a mí me importa, paisajes transformados y qué impacto tienen, cuál es el impacto de la transformación del paisaje, el agrícola, en las ciudades, en la biodiversidad. Y lo que trabajamos fue entender un poquito cómo las áreas verdes de las ciudades pueden ser refugios o cuál es la forma que deben tener, el tamaño, la forma para que alberguen más diversidad usando como grupo de especies las aves. Eso, y hay un proyecto ahí muy bonito que en Providencia que lo vamos a comentar después. Uno piensa en ecología, si uno lo escucha a lo mejor el sentido común dice de naturaleza, pero resulta que parece que este enfoque ecológico en el que está trabajado no es solo naturaleza, es relación, hay elementos sociales de la sociedad y elementos de la naturaleza. ¿Y cómo se da esa relación? Sí, lo primero yo diría que no hay nada fuera de la naturaleza. O sea, lo social, lo humano, es parte, ¿no? Es parte de esto, de lo que llamamos la naturaleza. Y lo que yo creo que una de las tendencias que ha habido justamente en ecología es hacer eso cada vez más evidente para eventualmente poder generar políticas que estén alineadas con esa visión del mundo, donde uno es una parte más de algo que eventualmente provee y está en interacción constante con el desarrollo humano. O sea, ahora, fíjate que hace poco estuvo, uno de los hitos fue que lo que hizo este economista de Cambridge, que es bien conocido, el Partha Dasgupta, sí, que estuvo acá en Chile para inaugurar todo lo que el Banco Central está haciendo en términos de capital natural. Él hizo un informe gigantesco, ¿no?, que se llama La economía y biodiversidad, y donde eventualmente rescata mucho esta visión y enfatiza que todo lo que hace el ser humano, incluido la economía, está metido dentro de los sistemas naturales. Es parte de esa naturaleza y depende de eso. Por lo tanto, no podemos pensarlo como algo distinto, tenemos que pensarlo como que sin eso no se puede. Y hay que entender cómo funciona ese pedazo de la naturaleza que nos sustenta para poder eventualmente tener sociedades que sean mucho más amigables, sustentables y a la vez que provean lo que es esencial ahora, que restauren mucho de los problemas que hemos generado. A ver, ahí está también la idea de incorporar el capital natural en los modelos económicos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, mira, el Dasgupta y otra gente, entre ellos Ken Arrow y Paul Ehrlich, Simon Levine, han estado muy centrados en un concepto que se llama la riqueza inclusiva, ¿no? Y la riqueza inclusiva tiene que ver con esta nueva concepción de la riqueza, donde hay 3 niveles de capital, ¿no? Tenemos el capital, o 4, ¿no? Tenemos el capital natural, tenemos el capital producido, que es el producido por el hombre, bienes y servicios, ¿no? Y tenemos también tenemos este capital humano. Y esos 3 componentes del capital son los que determinan la riqueza de las naciones y de las personas. Ahora, el cambio fundamental es que desde esta perspectiva el concepto de GDP, de esto del Producto Interno Bruto, el PIB y todo esto, empiezan a dejar de tener mucho sentido. Porque todos estos conceptos tienen que ver con flujos. ¿No? El PIB es cuánta plata, claro, efectivamente ella entra en caja, producto de los intercambios comerciales que hemos hecho, ¿no? Pero esta riqueza, este capital inclusivo, lo que valora son los stocks, las cantidades. O sea, el ejemplo es, si yo tengo un bosque que provee agua, que provee servicios de secuestro de carbono, que provee fertilidad para los suelos, etcétera, que provee que también que los suelos no se pierdan, etcétera, ese bosque, si yo lo corto y lo transformo en dinero y lo vendo como pulpa, como madera, lo que sea, voy a tener un flujo de dinero, pero después no tengo bosque. ¿Te das cuenta? Porque eliminé el stock. Entonces la riqueza de las naciones está en administrar bien sus stocks, generando esos flujos, pero no dilapidando los stocks que tienen. Porque si hay stock, va a haber posibilidad de que ese stock se herede por otra generación. Y esta nueva concepción, ¿cómo la ha recibido la economía tradicional? ¿Cuál es la discusión y la conversión hoy día en el mundo en este tema? Mira, esta cosa viene de mucho tiempo, ¿no? Probablemente uno
de los hitos importantes fue la década de los 70 con el Club de Roma y le encargan a algunos científicos, entre ellos la Meadows, que haga un informe y ellos hacen el primer modelo global de cómo funciona el planeta con los humanos dentro y ven distintas proyecciones dependiendo del crecimiento y que escriben un libro, ¿no?, que se llama Los límites del crecimiento. Ya dicen ahí, oye, a ver, este es un planeta finito, no se puede crecer infinitamente, ¿no? Y luego ahí hay varias como escuelas, aquellos que dicen, cualquiera sea el problema que enfrentemos, el mercado y las tecnologías lo van a resolver. Así que no se preocupen, sigamos nomás, echémosle para adelante, sigamos creciendo a todo lo que da. Y otros que dicen, como hay economistas, como por ejemplo alguno que me gusta mucho, que es Kenneth Boulding, que dice, este hombre, mira, solo una persona que está loca o que es economista puede pensar de que se puede crecer infinitamente en un planeta finito, ¿no? Entonces, es un problema que hay que resolver. Es físico y metafísico, parece. Claro, y termodinámico también, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo podemos lograr esto? Y ese es como, yo creo, uno de los grandes desafíos que tiene la economía, y sobre todo la economía de nuestros países, donde eventualmente tenemos prioridad económica, tenemos desigualdad, tenemos problemas de pensiones, salud, etcétera, y además tenemos problemas de que estamos traspasados muchos límites planetarios y tenemos que restaurar ecosistemas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y para una cosa tenemos que crecer mucho, pero ese crecimiento no puede ser a costa de empobrecer el ambiente y dilapidar recursos que eventualmente debiéramos pensar en que son importantes para las próximas generaciones. Entonces, y es complejo. Interesante debate. Es interesante. Potente debate. Te quería preguntar, ¿cómo aterrizamos esto que está conversando aquí Pablo en lo que tú has hecho y en el tema de agricultura, ¿no? En la pregunta si la agricultura sustentable puede ser productiva. A ver, quizás lo encarnamos, lo aterrizamos ahí. Bueno, un buen debate, o conservamos o producimos, que es una dicotomía desde mi punto de vista falsa, pero que está en general en la gente. No podemos, en un país pobre donde tenemos que producir, no podemos conservar. Es una visión que uno escucha. Cuando uno piensa en el funcionamiento un poquito de la naturaleza, finalmente existe, cuando uno hace diseña un sistema productivo, hay muchas cosas. Uno hace su flujo de caja, ¿cierto?, un proyecto, su inversión, pero hay muchas cosas que no las externaliza, que están dadas. El agua, la calidad de agua, los nutrientes que están en el suelo, muchas veces, por ejemplo, la radiación solar, la temperatura en ciertos valles, por ejemplo, producción de vino, hay una cierta temperatura que es distinta a la región. Entonces, y eso con esta aproximación un poquito más de meter el concepto de servicio ecosistémico que se acuña en la década del 2000, por ahí, formalmente, una iniciativa de ecosistemas del milenio, lo que dice es efectivamente todas estas cosas son, todas estas externalidades que asumimos que están, el aire para nosotros, el oxígeno, son el resultado del funcionamiento de los sistemas naturales, de la naturaleza, de la biodiversidad. Entonces, cuando degradamos los ecosistemas, eso empieza a disminuir. Por ejemplo, la polinización, cuando degradamos un ecosistema ya no hay polinización. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos colmenas de abejas para suplir esa biodiversidad que perdimos. Y eso es un costo. Eso tiene un costo. Entonces, hoy día, si el cultivo es muy rentable, podemos de alguna manera suplirlo. Pero el día de mañana, cuando empiezan los costos a ser muy altos, ya no es tan rentable producir. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que efectivamente lo que hay que hacer es compatibilizar un sistema agrícola en el cual exista biodiversidad y que esa biodiversidad beneficie de alguna manera al sistema agrícola. O sea, que tenga control de plagas, polinización, mejora la nutrición de cultivo, etc. Exacto, todo eso que se llaman servicios ecosistémicos hoy día. Oye, y a ver, ¿qué son los corredores biológicos y qué tienen que ver con todo esto?
Bueno, el corredor es un área que une básicamente biológico, es un área que conecta dos lugares naturales. ¿Ya? Esto viene desde un punto de vista de un paisaje que se ha modificado y por lo tanto existen áreas que conectan los remanentes naturales, por ejemplo de la cordillera de los Andes, un gran corredor con vegetación natural que conecta con la cordillera de la costa, en medio de un valle central que es agrícola, que es urbano, etc. Esos son los corredores. Entonces, los corredores sirven para asegurar la conectividad de muchas especies, los flujos de especies, genéticos, por ejemplo, o movimiento de las especies, y sirven también en algunos casos como refugios de biodiversidad. Entonces, los paisajes que contemplan corredores biológicos de alguna manera sustentan, y corredores de calidad, porque eso podemos conversar después de corredores, ¿para quién? ¿Qué otra pregunta abierta? Sustentan mayor diversidad y por lo tanto uno obtiene más beneficios de esa biodiversidad en los sistemas productivos urbanos que en paisajes que están totalmente degradados o donde no existen esos remanentes naturales. Se habla tanto de las áreas protegidas. Entiendo que lo que tú planteas es que no bastan las áreas protegidas aisladas, sino justamente ahí entran los corredores, ¿no? Exacto, o sea, las áreas protegidas son vitales, son claves en un escenario global, pero no son suficientes. Porque si nosotros esas áreas protegidas no las conectamos entre otras áreas o no tenemos un paisaje que permita los movimientos de la biodiversidad, una ciudad que tenga corredores verdes, que tenga parques, finalmente lo que estamos haciendo es las áreas protegidas tienen un tamaño finito que responden a cierta política, no todas las especies es suficiente esa área y también lo que estamos haciendo es hipotecando también las especies que están ahí, porque naturalmente las especies necesitan moverse en el paisaje, entonces si no nosotros las acotamos a un área definida vamos a perder diversidad genética para algunas especies que requieren grandes extensiones de movimiento, por ejemplo un puma, un área protegida como el Parque La Campana es insuficiente para que haga todo su desarrollo, toda su actividad dentro de ese parque. Y hay que financiarlas bien también. Hay que financiarlas, porque no son áreas de papel, ¿no? Exacto, y particularmente en Chile es súper relevante porque tenemos un desbalance de las áreas protegidas. Tenemos muchas áreas hacia el sur, y uno va a los parques nacionales, pero en la zona central, esta zona mediterránea, que es la zona más interesante, con mucha biodiversidad endémica. Muy rica la biodiversidad. El bosque esclerófilo, una maravilla. Tenemos muchas especies endémicas únicas, es donde tenemos menos áreas protegidas, porque efectivamente es donde concentramos las ciudades, las zonas productivas. Entonces por eso es clave combinar. A propósito de esto, no sé si corresponde, pero hay un estudio tuyo que plantea que proteger el 30% del planeta reduciría a la mitad el riesgo de la extinción. Claro, eso fue algo que empezó hace un tiempo, de fijar meta un poco más ambiciosa. Hace decenas de años se pensó en un 20%. Y luego se trató de subir la meta al 30%, ¿no? Que es un poco unos acuerdos que hay de las convenciones de biodiversidad, donde Chile es signatario ya. Y lo que se demuestra ahí es que efectivamente si logramos esa meta y colocamos bien las áreas protegidas, porque ese es otro problema, o sea, no se trata de proteger cualquier cosa, que es un poco lo que se ha hecho, ¿no? En costo-oportunidad, pero se podría ser mucho más estratégico en diseñar las áreas protegidas considerando problemas como por ejemplo la conectividad, el cambio en el clima, cómo van a responder las especies. Si lo hacemos bien, podemos reducir el riesgo de extinción en por lo menos un 50%. Eso fue un trabajo que hicimos. Pero aterrízamelo en Chile. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería? ¿Dónde? Mira, en Chile, si uno ve el mapa de las propuestas que hay para Chile para llegar a ese 30%, hay muchas áreas que debieran estar en la zona central y en la costa. En la costa desde Arica, ¿no? Hasta Chile Central, que es una área que está prácticamente desprotegida, hay muy poca área, y la costa son pasadizos por donde llegan muchas aves migrantes desde el hemisferio norte, ¿no? Y hay conectividad costa-Andes también que es necesario mantener, y muchas especies que están abajo van a necesitar migrar hacia zonas más menos cálidas en un contexto de cambio climático, entonces hay que preocuparse de eso. Lo otro que es importante es todo el corredor de Valdivia,
¿no? En términos entre Valdivia y conectar lo que decía Juan Luis acá, ¿no? Entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Que esa conectividad siempre ha estado dada. Acuérdate que vivieron, hasta allá llegó la última expansión glacial y muchas especies bajaron en respuesta a esto, y ahora, bueno, van a subir. Pero la matriz que hay entre medio, entre la costa y los Andes, es una matriz productiva. Se le tiene que pedir permiso a la alfalfa, a las vacas y a los pinos, ¿no? Entonces no está simple moverse ahí. Entonces por eso que es necesario un corredor que permita que sea como una carretera donde los distintos tipos de organismos que se están adaptando al cambio del clima puedan moverse. Sería interesante ver alguna experiencia internacional donde eso haya resultado, pero vamos a ir a una pausa ahora y les voy a dejar planteado simplemente que esté reverberando, porque el título del programa es El futuro ecológico en las regiones, de las regiones. Algo han dicho por ahí algunos vislumbres, pero vamos a tratar de profundizar en eso. Seguimos conversando en Aquí se piensa Chile, vamos a una breve pausa y regresamos. Volvemos, Aquí se piensa Chile, estamos en un estudio dentro de la Casa Central de la Universidad Católica del Paraíso y estamos conversando con Pablo Márquez y con Juan Luis Celis sobre el futuro ecológico de las regiones. La agricultura, que ha sido el foco, la agricultura es la buena y la mala de la película, depende de cómo se mire, ¿no es cierto? Chile tiene una parte importante, hay una realidad agrícola muy importante, una dimensión agrícola en la historia de Chile, etcétera. Pero ¿cómo avanzar hacia ese futuro ecológico de las regiones con la agricultura que tenemos, con la agricultura real y con el mundo agrícola real que tenemos? Si pudieras darnos algunas pistas o líneas de posible trabajo. Yo soy positivo en eso. O sea, uno ve interés de los agricultores. Cuando uno conversa con ellos, ve interés en avanzar en sustentabilidad por dos razones. Una, exigencia de los mercados internacionales. Cada día los mercados son más exigentes a los procesos productivos y eso llega a los agricultores, sobre todo que exportan. Y lo otro es porque ellos ven perciben de alguna manera, no teóricamente, sino no teóricamente, lo están viendo ahí. El impacto de la degradación ambiental. Ven el problema de la pérdida de agua, de calidad de agua cuando se deforestan los cerros. Perciben el incremento de plagas, por ejemplo, cuando hay unas industrias que se ponen cerca o cuando hay grandes deforestaciones, incendios, después les llega todo eso al agricultor. Entonces ellos perciben de alguna manera esa conexión y perciben, entonces tienen interés. Entonces yo creo que es una oportunidad porque podemos aplicar conocimientos desde la teoría, poner en práctica, y yo creo que ese es el gran desafío, de evaluar, poner en práctica estos conocimientos y estos manejos agrícolas ambientalmente o con base ecológica para ir avanzando. Pero, por ejemplo, nos hemos dado cuenta, y varios estudios que hemos hecho, nos hemos dado cuenta y que los sistemas agrícolas que están en paisajes más rodeados de bosque nativo alrededor, por ejemplo, solo en la polinización reciben mucho más insectos silvestres que están polinizando las flores de frutales, por ejemplo, paltos, cerezos, manzanos, y no solo eso, sino que en los árboles que visitan más insectos silvestres se producen más frutos. Y hemos avanzado un poquito más allá. No solo más frutos, sino que la calidad de algunos de esos frutos, por ejemplo, el calibre de la manzana, que es un atributo que les importa a los agricultores porque tienen que exportar las manzanas las pasan por unos hoyos y si son más chicas y caen, quedan fuera, y si logran... Y compiten con otras manzanas. Claro, y si pasan si pasan eso, van a exportación. Entonces, hemos encontrado vínculos entre una polinización más diversa por otro tipo de insectos, más producción y mejor calidad de los frutos. Y eso es súper interesante y eso le importa obviamente porque finalmente eso se traduce en más ingresos. Experimentos interesantes. Hace tiempo entrevisté unos enólogos o agricultores de una viña, creo que en la zona central, que estaban haciendo un vino orgánico y una manera de hacer las viñas completamente distinta. Parece que, no sé si hay experiencias, eso ha prosperado.
¿En qué está eso? Porque Bueno, justo con Pablo también participamos Pablo aquí, de un programa que se llama Vino, Cambio Climático y Biodiversidad, y que apuntaba justamente a eso, entender cuál es el aporte que tiene la biodiversidad en la producción de viñedos, del vino, y cómo cambiar algunas prácticas para potenciar los beneficios de esa naturaleza en la producción. Por ejemplo, nos dimos cuenta que las aves insectívoras que existen en el bosque, pero que con el viñedo se van al bosque, si hacemos manejos que atraen esas aves insectívoras, esas aves que viven en el bosque, aves nativas, van al viñedo y ayudan a controlar larvas de polillas, que son plagas, y eso incide en que tengan menos pérdida, menos aplicaciones de agroquímicos o pesticidas, y de alguna manera estamos promoviendo más biodiversidad. Un ejemplo pequeño, pero que de alguna manera muestra la importancia que tiene la biodiversidad, y eso a los agricultores obviamente les interesa mucho. yo te voy a preguntar y llevar hacia el tema de las regiones, pero antes quiero volver a lo que me quedó ahí en el tintero, que quería preguntarte sobre la macroecología, que me interesó. A ver, entiendo que esta macroecología abarca fenómenos muy distintos, desde biotas continentales, comunidades locales. A ver, ¿cómo se hace esa...? Claro, más que la escala, yo creo que es la mirada, ¿no? Entonces, la mirada, la clásica es trabajar con pares de especies o interacciones entre especies, ¿no? Y la macroecología, por lo general, se enfatiza más los rasgos de los ensambles. Por ejemplo, cuál es la distribución de frecuencia que tiene la abundancia o los tamaños o algunos rasgos de las plantas, etcétera, altura o el tipo de hoja, etcétera. Y en base a eso, ver si es que existen grandes relaciones que eventualmente nos podrían estar hablando de ciertos principios que son fundamentales para entender el funcionamiento de esto. Y, por ejemplo, una de las cosas que conocemos bastante bien tiene que ver con las distribuciones de abundancia, ¿no? Distribuciones de abundancia. De abundancia, es decir, si yo voy a un lugar y cuento todas las especies que hay en una zona y cuento los individuos por especie, digo, tengo un montón de especies que tienen un solo individuo, que son muy raras, tengo muchas con dos, un poquito menos con tres, y algunas que son muy abundantes, ¿no? Entonces tengo una distribución así como una U, ¿no? Y lo interesante es que ese tipo de distribuciones se repiten en muchos lugares. Entonces hay algo bien fundamental en eso, y ahí han habido desarrollos matemáticos bien fundamentales desde la década del 40, donde uno de los grandes estadísticos y matemáticos ingleses, que fue Ronald Fisher, Sir Ronald Fisher, ¿no? Este hombre inauguró una teoría ahí, ¿no? Para explicar por qué había tantas especies raras. Y posteriormente esto da origen a otra teoría, que es la teoría neutral, que también provoca provee una explicación alternativa, y algo en la cual nosotros también hemos estado trabajando con la gente que yo trabajo, unos matemáticos de acá del Paraíso, pero de la UV, ¿no? Rolando Rebolledo. Competidor. Cooperador. Estoy bromeando. Sí, cooperador ahí, sí. que entonces hay como cosas bien interesantes. Entonces, el solo hecho de que tú te des cuenta de que si yo miro los sistemas son todos distintos, pero si los miro desde esta otra perspectiva son muy parecidos, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde me ubico, voy a ser capaz de distinguir esos principios generales. Y eso es un poco lo que hace la macroecología, que ahora ha evolucionado un poco y se ha cambiado a esta cosa del énfasis en el metabolismo, se llama ecología metabólica, de hecho, esta nueva tendencia. Entonces, es bien como interesante, porque el metabolismo provee una manera bien unificada de explicar, por ejemplo, desde cómo crecen los individuos durante su ontogenia, que se llama, hasta el cómo funcionan las ciudades, ¿no? Entonces, eso es interesante, a ver cómo aplícalo a cómo crecen las ciudades. Un poquito me interesó. Mira, es súper, la lógica es relativamente simple. O sea, uno dice, ¿cómo va creciendo un organismo? Va a tener tiene que tener energía para mantenerse y para crecer, ¿cierto? Y eso se resuelve en una ecuación donde yo sé cuánta energía va a requerir a medida que va cambiando su tamaño, ¿no? Una ciudad
también requiere cada vez más energía a medida que va cambiando su tamaño o que va creciendo, o ciudades de distinto tamaño requieren distintas cantidades de energía. Por lo tanto, si uno puede graficar y aproximarse a esas cantidades de energía, por ejemplo, que suena bien interesante, Ya. número de bombas de benzina ¿Ya? versus tamaño de las ciudades. Hay una relación impecable, así, Mira. con una pendiente -1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eventualmente, a medida que las ciudades son más grandes, vienen estos fenómenos de economía de escala, ¿no? Y estos exponentes son sublineales, o sea, son menores que 1. Pero si ahora grafica número de patentes producidas o número de superinteligentes o cualquier métrica que tenga que ver con generación de conocimiento, ¿Ya? las relaciones son espectaculares nuevamente, para toda la ciudad del mundo, si yo pongo en el gráfico, espectaculares, pero con pendientes que son sobre 1, o sea, se sobreproduce gente o se sobreproduce conocimiento porque ciudades más grandes, hay toda esta influencia del aprendizaje social, uno de otros, somos mejor en resolver problemas, hay más posibilidades, más nichos, más diversidad, más heterogeneidad, y eso ayuda a que la gente sea más creativa también. Entonces, y esto se puede aplicar también a industria, el tamaño de la industria. O sea, hay un libro que resume esto bastante bien, que es uno de los arquitectos de esta teoría, que es un físico, querido amigo también, que se llama Geoffrey West, que fue físico de partículas y se transformó en un biólogo que ha hecho todo este desarrollo. Sí, la física de partículas, la biología. Sí, exactamente. Una conversión, tuve una epifanía. Una epifanía más o menos, sí, vio la luz. ¿No? Y hizo un libro que se llama Escalas. Y el subtítulo largo dice escala, o cómo entender cómo entender la dinámica desde los niveles celulares hasta los países, las empresas, las ciudades. ¡Tum! Ahí uno podría decir, no sé, las ciudades son organismos vivos en el fondo. Exactamente, entonces uno los puede tratar como eso. Como organismos vivos. Claro, porque al final un edificio, todo esto son como nuestros fenotipos extendidos. Las cosas que hemos creado que nos hace humanizar el mundo. ¿Y cómo podemos aplicar? Pero no, te voy a pegar un aterrizaje así un poquito brutal tal vez, pero estamos listos. Me encanta esto de que estamos entretenidísima tu disciplina y la investigación que haces. He aprendido mucho de esta conversación, pero ¿cómo aterrizamos esta mirada, podríamos llamarla mirada macroecológica, que plantea un tipo de preguntas nuevas también, que antes no existían o no se hacían, que tiene una mirada distinta, pero ¿cómo la aplicamos aquí, a Chile, al desarrollo ecológico regional, lo que planteábamos al comienzo, la pregunta del programa, ¿no? El futuro ecológico de las regiones. ¿En qué podría esta disciplina ayudar? ¿Y cómo vendría, te imaginarías tú ese cambio o ese...? Claro, mira, hay varias maneras de entrar desde esta disciplina o desde estas leyes generales a ámbitos más productivos, a ámbitos de conservación, ¿cierto? A ámbitos de sustentabilidad. Se han explorado varias de estas como derivaciones y efectivamente yo creo que es primero que nada es súper importante poder entender si existen y cuáles son los principios generales que dan cuenta de la dinámica de los sistemas naturales. Porque una vez que los conocemos podemos manejarlos mejor. ¿Cierto? Eso de partida. Entonces uno puede decir, mira, es importante que exista tal diversidad de especies, los rasgos de las especies que tienen que ser importantes, etcétera, ¿no? El número de especies en función de las áreas, para generar áreas protegidas más eficientes, la movilidad, cómo escala la movilidad con el tipo de organismo, etcétera. Todo eso ayuda mucho a generar paisajes y iniciativas de conservación mucho más eficientes. Lo otro tiene que ver también con cómo utilizamos estas reglas para lo que es la productividad de los sistemas, ¿no? Y la productividad de los sistemas tiene que ver con la energía y cómo se usa la energía, ¿no? Y ahí hay cosas bien interesantes, por ejemplo, está todo esto que tiene que ver con, tiene un nombre que se llama la biodiversidad y el funcionamiento ecosistémico. Entonces, básicamente lo que dice es que sistemas más diversos son más productivos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque las interacciones entre las especies
sobre todo las plantas muchas veces son muy cooperativas y reclutan grupos microbiológicos que sirven a unas para otros y movilizan nutrientes. ¿Cooperativas y competitivas o no? Podría meter un poquito de Mira, Darwin ahí. Muy claro, lo que pasa es que yo creo que Darwin, bueno, él nace en un entorno muy competitivo. Sí, evidente, lógico, ¿no? en un contexto. Entonces imagínate de nación, claro. Sí. Entonces, en ese contexto, obviamente, que permea su conocimiento y es una buena hipótesis, ¿no? De que efectivamente todo esto estaba dominado por la competencia, pero desde ese tiempo a esta parte nos hemos dado cuenta de que las grandes transiciones e innovaciones en la historia de la vida y gran parte de lo que sucede en los ecosistemas tiene que ver con cooperación también, ¿no? Y es una fuerza muy importante. Perdón que yo sigo aterrizando, soy brutal, sí, y es como si las ciudades son organismos vivos. El problema que tenemos en Chile es la centralización, ¿no? Tú describías la megápolis, que es monstruosa, ¿no? Como ha crecido Santiago, el tamaño, la escala, etcétera. La cooperación, ¿cómo se aplica eso? ¿Cómo lo aplicarías tú a nivel de desarrollo regional en el país? Mira, una de las cosas que mencionábamos es que Chile es un país interesante porque no es un país que podría ser muy grande y muy homogéneo, ¿no? Uh-huh. Si su forma fuera redonda, ¿no? Claro. Pero porque iría se acapararía pocos grados de latitud y un poco grados de longitud, por lo tanto, si ponemos todo el área de Chile y lo hacemos un círculo, seríamos medianamente homogéneos y tendríamos la película súper clara, ¿no? Porque tendríamos un solo tipo grande de ecosistema que predominaría. Una de las maravillas de Chile, y también es de las pesadillas, es que es un país súper heterogéneo. ¿Qué es lo que trae aparejado eso? De que hay zonas que son muy aptas para algo. Uh-huh. O sea, el norte y la minería, uh-huh. ¿Sí? La zona central y la agricultura, y la zona templada y todo lo que tiene que ver con acuicultura y el negocio forestal. Eso yo creo que hay que pensar mejor eso, cómo hacer que esas actividades eventualmente estén más alineadas en los usos de recursos comunes, que son, por ejemplo, agua. El agua, claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos que estas cosas sean compatibles y a la vez mantener los stocks naturales que tenemos de vegetación nativa, que son aquellas que eventualmente están fijando carbono y produciendo una serie de servicios, ¿cierto?, para el ser humano y otras especies, y además están involucrados en el ciclo del agua? Entonces, ¿cómo hacemos que esto sea un win-win y no todos perdemos? Entonces, parte de estas nociones de la biodiversidad y el funcionamiento ecosistémico dice, bueno, los sistemas cuando son diversos, agroforestales, y yo combino actividades agrícolas con actividades forestales, pero además en un entorno prístino, con muchos servicios que están fluyendo, es mucho mejor que eventualmente que estas actividades compitan. O sea, si cooperan, ¿te das cuenta? Si estas actividades cooperan, podemos hacer algo que sea virtuoso y que nos sintamos orgullosos. Un ejemplo súper interesante que hay es con la acuicultura, ¿no? Porque uno de los problemas que tiene la acuicultura es justamente el aporte de nutrientes a través de la comida, porque los pescados desgraciadamente no tienen manos, ¿no? No pueden ponerse así a agarrar los pellets, ¿no? Entonces lo que cae queda en la columna de agua un rato, se lo comen, y lo que no se va abajo, y eso genera una concentración muy alta de nutrientes en la columna de agua y en el fondo marino, con problemas que sabemos. Que después se recirculan y podría estar involucrado en blooms de microalgas, etc. Pero si tenemos una jaula de salmones y aguas abajo tenemos un cultivo de choritos y además cultivo de macroalgas, eso es una bomba maravillosa, porque todo el exceso de nutrientes, eventualmente los choritos que hacen, filtran el agua. Filtran esos nutrientes, crecen, y ¿qué hacen las frondas de macroalgas? También fijan nutrientes, usan esos nutrientes y crecen muy rápido y fijan carbono. Entonces eso es lo que se llama una de las soluciones basadas en la naturaleza, donde ponemos estos elementos a conversar y a cooperar. ¿Y esto hay ejemplos concretos que estén resultando bien y que tengan una proyección, o son...? Hay ejemplos en la agricultura y en la ganadería, por ejemplo, en la ganadería regenerativa,
que es no mantener el ganado en un solo lugar, sino que se mueva. Eso hace que los suelos sean más fértiles, que se libere menos nitrógeno, que se capture más carbono, poner determinados tipos de cultivo para que no se vaya el agua. Pero esto requiere también que los gobiernos eso te iba a preguntar. tengan... Se requiere una voluntad política, se requiere una visión, se requiere etcétera. Y ahí te quería preguntar, ¿cómo lo ves tú en el área que tú, cómo lo ves en Chile esa situación, lo que planteas? Sí, lamentablemente hasta ahora son iniciativas prácticamente privadas, o sea, son iniciativas que efectivamente paisajes más diversos son más productivos, o sea, un huerto más diverso, que esa es la gran clave, la diversidad es más productivo que un huerto menos diverso. Entonces, para eso se requiere incentivo, porque ¿qué pasa? Yo como agricultor decido hacer un sistema diverso, pero mi vecino no lo hace y finalmente nuestra fruta va a ir al mismo mercado, al mismo precio. Entonces, yo estoy de alguna manera, el agricultor dice, yo estoy generando un aporte que nadie me está contribuyendo en el fondo. Más costo nomás. Al final es puro costo. Exacto. Y el vecino que está generando un impacto tremendo, nadie se lo está cobrando en el fondo. Entonces yo creo que ahí se requiere política. Pero hay algunos indicios. Por ejemplo, el año 2023 se creó en INDAP, pensado en pequeños productores, se creó un programa que se llama TAS, Transiciones Agrícolas Sustentables. Y que se pueden mejorar muchas cosas. Pero ya hay una visión distinta del INDAP. Porque, por ponerte un ejemplo, el INDAP que funciona con pequeños productores de frutilla. Entonces, organiza a los productores, los financia, ¿cierto? Les da un subsidio, les ayuda, los asesora con el poder juntavario, entonces hay un poder de negociación mejor para los productores y les pone su frutilla en algún mercado. Entonces, como financia, de alguna manera se tiene que asegurar que esos productores produzcan. Entonces, les entregaba una receta de manejos que tenían que hacer, fertilizantes, pesticidas. Entonces el productor recibía el financiamiento, pero tenía que hacer todas esas prácticas porque si no, así la INDAP se aseguraba que eso iba a producir. Entonces, y eso hasta hoy día en algunos programas. Entonces eso ha cambiado un poquitito con, trabajemos con estos productores, pero generemos instrumentos o políticas que vayan a producciones más sustentables. Y a nivel internacional, ¿hay ejemplos a escalas mayores que muestren resultados, que uno pueda mostrarlo, replicarlo y que sirvan como estimulantes a que el Estado se comprometa a lo que estamos diciendo? Hay ejemplos y, por ejemplo, esto, y todo viene con este concepto que decía Pablo, que son las soluciones de base natural. La intensificación ecológica es de alguna manera una solución de base natural. Por ejemplo, en Europa hay muchos sistemas que reciben subsidios estatales, públicos, para los sistemas productivos. Y justamente lo que se está haciendo es que se ha desarrollado una metodología de puntajes en prácticas de manejo sustentable versus prácticas convencionales. Entonces, el subsidio, el monto del subsidio va a depender si avanzan en prácticas de manejo más sustentable, porque finalmente eso es un costo, si uno lo mira en grande en la ecuación, es un costo menor. Por ejemplo, que los fertilizantes que percolan y se vayan a las napas de agua y se vayan a los ríos, después, cuando las empresas de agua potable tienen que tomar esa agua para alimentar una ciudad, tienen que invertir en extraer todos esos nutrientes que van en el agua. El mismo caso de Quillota, la gente que vive en rurales, en las parcelas, tiene que tener un filtro de osmosis reversa porque todo el agua que hay muchas napas, están cargadísimas de nitrógeno. Entonces, de alguna manera, el Estado o los organismos públicos, las instituciones, el que eso no pase es un costo tanto para los privados, empresas de agua, como para el Estado después en temas de salud. Quedó un ejemplo, una pregunta anterior que quiero que la cuente, porque me parece muy bonita, que estas casas a nivel en Providencia, vamos a ir a un ejemplo concreto, porque de repente es bueno ver cosas concretas, algo que es en la ciudad misma, y qué implicancias tiene ese ejemplo. Ya, mira, y esto también ecología urbana. Esto colaboramos mucho con Pablo, porque yo empezamos a ver cuál es el aporte de las áreas verdes en la ciudad.
Santiago, un modelo que tiene muchas áreas de distintos tamaños, áreas rodeadas de calles, avenidas, algunas más tranquilas, distintos barrios. Entonces quisimos evaluar qué variables de las áreas verdes, tanto en la diversidad de la vegetación, el tamaño, la forma, la conectividad, de alguna manera usando las aves como una variable, sustentaban o qué áreas verdes tenían una mayor diversidad de aves. Y mientras trabajábamos en eso, nos dimos cuenta que la gente se nos acercaba, mientras estábamos estudiando las aves, mucha gente se nos acercaba a conversar. Y de ahí surgió la idea, bueno, de preguntarle a la gente qué sabía de las aves. Entonces diseñamos rápidamente una encuesta, la empezamos a aplicar mientras trabajábamos, la aplicamos a la gente que pasaba en las plazas, les hicimos unas fotos de aves, les preguntamos, ¿usted conoce el nombre de esta ave? Escogimos varias aves, nativas y exóticas, y nos dimos cuenta de que en su mayoría eran 10 especies. La buena noticia es que no hubo nadie que al menos no supiera una especie. La mala noticia es que no hubo nadie que reconociera las 10 especies. Y lo interesante es que las personas que conocían una o dos especies, todas las especies que conocían eran exóticas. No conocían nuestras aves nativas. Entonces eso, dijimos, ¿cómo atraemos a la gente a conocer nuestras aves nativas? Y ahí, en colaboración con la Municipalidad de Providencia, diseñamos un proyecto que pusimos casitas anideras, tomamos como emblema el chercán, que es una ave muy común. Maravilloso chercán. El maravilloso chercán, que es muy bonito. Muy bonito, un pájaro precioso. Y el chercán, para hacer su nido, usa una cavidad. No hace un nido de copa como los aves, como uno asocia el nido tradicionalmente, usa una cavidad. Entonces pusimos casitas anideras, que son cavidades artificiales, en las plazas de Providencia, y así invitábamos a la gente a hacer charlas y acercarnos a mirar cuáles de esas casitas el chercán hacía su nido, y les aprovechábamos de hablar usando el chercán como modelo atractivo, les hablábamos de las aves nativas en el fondo. ¿Cómo se hace? Porque una cosa es la reflexión, la lucidez de la academia, la investigación de punta, la ecología que está haciendo en el mundo, en Santa Fe, bueno, en todos los lugares, pues también. ¿Cómo eso se puede trasladar a la realidad? Eso pasa por la política, pasa por el Estado, pasa por esa mediación que es difícil. No sé si ustedes han pensado algo en eso, en función del tema que estamos tratando acá. Mira, yo creo con realismo, digamos. Sí, primero, por un lado, hay mucha frustración, ¿no? En términos de que hay mucha capacidad y mucho conocimiento y publicamos muchos papers que muchas veces no permean, ¿no? Ahora hay más instrumentos y hay mucho más gente que se dedica justamente a transformar la ciencia en políticas públicas, hay mucho más interés también, yo creo, pero todavía el trabajo es difícil, sobre todo en países como los nuestros, donde eventualmente se invierte en ciencia, pero como que no se tiene muy claro para qué sirve, ¿no? Salvo cosas muy prácticas que podrían estar asociadas a vacunas, por ejemplo, ¿no? Pero lo demás es como que en el gobierno no permean esta idea. Yo creo que hemos mejorado mucho con el ministerio, en términos de que, bueno, por lo menos ahora hay un ministro o ministra que va a estar sentado en donde se toman las decisiones, supuestamente. Estamos hablando del ministro de Medio Ambiente, ¿no es cierto? No, ministro de Ciencia. Ministro de Ciencia, ya. Claro, entonces hay un ministerio de Ciencia, entonces sí. Ese ministro le pueden preguntar, pasaba cuando estaba Andrés Kub y estábamos en la pandemia, le decía, ministro, ¿qué dice usted? ¿Cómo lo hacemos para esta cuestión de dónde están los científicos que nos apoyen? Porque era una urgencia, ¿no? ¿Y ese ministerio ha servido? Porque algunos dicen es más burocracia, más ministerio, pero ¿qué efecto real tiene finalmente? Mira, gracias por la pregunta, pero no la voy a responder. Mira, todos teníamos mucho miedo que iba a ser un ministerio que se iba a transformar en un botín político, sí, y que eventualmente quizás no era lo mejor, y quizás si se hacía un ministerio, tenía que ser un ministerio que saliera efectivamente desde una visión donde el ministerio era un paso para algo, no una cosa en sí misma. Entiendo, claro. Entonces salió como una cosa en sí misma por el movimiento de algunas personas, políticos, yo creo que muy bien intencionados, y científicos también, pero desgraciadamente ha tenido como estas lógicas fluctuantes, que esperemos que sea nada más que un acomodo natural para un ministerio nuevo,
sobre todo en una época donde las y ministros que duran poco, que los cambian. Ministros que duran poco, porque las transiciones políticas también han sido complejas. Sí. Entonces, ya, esperemos que esto se asiente y que en el largo plazo sea algo bueno que suceda para el país. Pero lo importante es que Chile hace esfuerzos súper importantes en ciencia, ¿no? Forma muchos científicos, muchos doctorados. Hay proyectos emblemáticos como estos grandes centros de excelencia que hay, pero yo creo que se usan poco. Se usan poco. Fíjate que por esas cosas de la vida, yo soy miembro de alguna academia de Estados Unidos y son estas dos academias, que es la Academia Nacional de Ciencia y la American Academy, fueron creadas en dos momentos en los cuales el país necesitaba a toda su gente y a los científicos, siempre estuvieron considerados, ¿no? Cuando se independizan de Inglaterra y cuando termina la guerra civil. Y se les está pidiendo, con todos los tiempos, se les está pidiendo que hagan reportes para el Senado. Le dicen, necesitamos un reporte sobre obesidad, necesitamos saber sobre esto, necesitamos saber sobre esto otro, necesitamos saber eso otro. Y son las academias las que tienen que elaborar esos reportes, etcétera. Pero también son academias que tienen plata, no como la academia que tenemos nosotros, que funcionan con, como dicen los chilenos, no con las patas y el buche. Viven de milagro, claro. Vivimos de milagro. Entonces, yo creo que ahí hay que cambiar un poquito el switch y darse cuenta del capital humano que tenemos para resolver problemas. Queda muy poquito, ya nos excedimos, pero ustedes se conocen y creo que se han hecho preguntas, han conversado. Me gustaría que al final del programa cada uno le hiciera una pregunta al otro. El tema general que hemos abordado, el futuro ecológico en las regiones, pero puede ser más amplio, que tú le hicieras una pregunta a tu profesor y tú le hicieras una pregunta a tu exalumno, ¿no? Preguntas que de alguna manera levanten algún tema o abran un interrogante interesante que a ustedes les parezca relevante. Interesante cierre. Nos dejó la pelota a nosotros. Sí. ¿Sí? Y aquí viene el gol final. No, Pablo, bueno, desde tu perspectiva de la complejidad y pensando en acá la interacción de las regiones y del mar que tenemos muy fuerte, ¿cómo ves de alguna manera esta relación entre las ciudades costeras, los puertos, todo el desarrollo costero con de alguna manera la importancia de la biodiversidad para entender los links entre lo terrestre y lo costero en la toma de decisiones que existe, por ejemplo, el desarrollo de puertos, desarrollo de ciudades costeras? ¿Cómo ves eso desde el punto de vista de la interacción compleja, social, productiva? Sí, mira, ese es un súper bonito punto porque Chile es un país de chango, ¿no? Si aquí la primera ruta de colonización del extremo sur del continente fue a través de la costa y los Andes también, ¿no? Y siempre hubo interacción e intercambio en los periodos formativos, incluso un poco antes. Así que tenemos como una raigambre muy fuerte con el mar. Yo creo que eso no se ha utilizado no se ha potenciado en su dimensión humana también, ¿no? Y profunda. Como que viviéramos de espaldas al mar. Claro, es como esto, y uno se pone como si fuéramos una isla, y entre esta isla, no sé si ha ido a Isla de Pascua, pero están... Sí. Todos los moai están de espalda al mar. Están de espalda. ¿No? Es impactante eso. No hemos transformado en moai. Sí, claro. ¿No? Buena imagen. En hombres de piedra. Sí. En vez de estar mirando el mar y tratar de cuidarlo, le estamos dando la espalda. Y hay cosas muy importantes ahí que ver. Y también desde la ciencia sabemos poco de la interacción tierra y mar. Sabemos que efectivamente hay mucho flujo de nutrientes por parte de la agricultura, que en Chile no está regulado, ni tampoco sabemos, no hay estadística de cuánto le echan los agricultores. Creo que usan una fórmula que desde los años 60, ¿no? Pero sabemos que le echan muchísimo, mucho más, o sea, están perdiendo plata. Le echan mucho más de lo que se requiere y por eso eso termina en la costa. Y lo otro tiene que ver también con todo lo otro que llega al mar, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio maravilloso que salió hace un par de años, 1 o 2 años creo,
en el Proceeding de la National Academy, que toma muestras de todos los químicos que hay en la desembocadura de los ríos del planeta, ¿no? O sea, los ríos chilenos, la cantidad de antibióticos que hay y de otros compuestos, no es de los más grandes, ¿eh? Pero hay una cantidad gigantesca. Entonces, son todos los medicamentos que tiramos al excusado. Qué impresionante. O sea, son hechos tan triviales de los cuales no tenemos conciencia y las personas debieran pensar de que todo lo que hagan qué curioso, va a terminar en el paradójico. mar. Medicamentos que supone que son para sanar no están envenenando. Exactamente. Finalmente. Sí. Y tu pregunta. Tu pregunta. Dos veces lo mismo. Del profesor al ex alumno. No, yo creo, mira, uno de los grandes desafíos que yo creo que tenemos no como chilenos solamente, sino como civilización, es justamente explorar la interfase que tiene que ver entre la ecología, la sociedad, el fenómeno humano, ¿no? Cómo compatibilizamos el estar en el mundo con querer al mundo, con acercarnos más, con vincularnos más, y sacarle el velo, ¿no? Y decir, yo me imagino siempre cómo hacemos para sacar el velo a los supermercados y darse cuenta que detrás de un supermercado está la naturaleza que ha proveído todos esos servicios. Hay ¿no? un libro en el lista francés que se llama El velo de Isis, que tiene que ver con la naturaleza, con la mitología. La respuesta cortita porque ya nos excedimos en temas tan apasionantes que estamos aquí abordando. Sí, bueno, yo creo que hay que volver a reconectarnos con la naturaleza. El fenómeno de extinción de la experiencia natural, que va desde nuestros niños pequeñitos hoy día, nos desconecta de lo natural y por lo tanto no vemos la problemática natural. Entonces yo creo que trabajar con los niños, volver a conectar con la naturaleza, volver a tener actividad física, aula al aire libre en nuestros laboratorios naturales que decimos nosotros, en los programas de educación, nos va a generar, cuando nosotros nos conectamos, generamos un vínculo y tenemos actitudes distintas a la naturaleza a la que tenemos hoy día de nuestra generación que está en la tele, encerrada. Yo creo que eso es algo que hay que volver a hacer. Se conoce lo que se ama y se ama lo que se conoce. Les quiero decir que los he aprobado como entrevistadores, como formuladores de preguntas. Los demás están más aprobados por su disciplina. Quiero agradecerles a los dos. Ha sido un programa para mí muy interesante. Gracias, Cristiano. Quedaron muchas preguntas en el tintero y quiero despedirme con la gratitud de que hayan participado en el Aquí se piensa Chile, entregándoles un libro de la editorial de la Universidad Católica, Caligrafía de la Luz, fotografías de Michael Jones. Pablo, muchas gracias. Me encantan Fue las un gusto fotos, haber así conversado que contigo. gracias, igualmente. Lo mismo, José Luis. Muchas gracias. Y nosotros los invitamos para un próximo capítulo, espero tan interesante como este, en Aquí se piensa Chile. Muchas gracias por habernos acompañado.